Buenas noches, mis queridos hermanos, mi Dios les bendiga. Una vez más, dándole gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de alabar y glorificar su santo nombre. Hoy martes, día de escuela bíblica. Entonces vamos a poner este tiempo delante de su presencia con mucha reverencia, con mucho temor. Sabemos que la presencia de Dios está en medio de nosotros. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, aquí una vez más agradecidos por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor, porque nos permites unirnos, Señor, a través de este medio, a través de este grupo, bendito Dios, donde hemos estado dispuestos cada martes a conectarnos para seguir aprendiendo de tu palabra, mi Rey. Oh Padre amado, te pedimos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, bendito Rey, que seas tú dándonos sabiduría, Padre amado, sabiduría para entender, Dios amado, y atesorar todo lo que has preparado para nosotros en esta noche en nuestro corazón, para ponerlo por obra, bendito Dios. Oh Padre amado, gracias por cada estudiante, Señor amado, gracias por el anhelo que hay en sus corazones, Señor, gracias porque cada martes, bendito Dios, ellos sienten ese gozo, esa alegría que solamente tú nos das a través de escuchar tu palabra, bendito Rey. Oh Padre amado, que podamos aprovechar este tiempo y podamos poner por obra todo lo que estamos aprendiendo a través de este discipulado, bendito Rey. Bendícelo, Señor amado, llévate todo lo que no es tuyo. Tu palabra dice: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar, Señor. Dice tu palabra, bendito Dios, que muchos que estén cargados, que muchos que estén angustiados, que estén preocupados, Señor amado, puedan llegar a ti, aceptar esa invitación que tú nos estás haciendo de venir a ti, bendito Rey. Oh Padre amado, gracias, Señor, por lo que estás haciendo en nuestra vida, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Como les dije el martes pasado, nosotros terminamos el tercer capítulo que estuvimos estudiando durante todo ese tiempo. Y hoy nos vamos a concentrar en un tema nuevo. Y el título de este tema es El ambiente del discipulado. ¿Verdad? El ambiente del discipulado, que hace que las cosas crezcan. Dice, este es el título central del tema que vamos a empezar a estudiar en esta noche. El ambiente del discipulado, que hace que las cosas crezcan. Para nosotros entender, darle más soltura a este título, vamos a ver qué significa la palabra ambiente. Porque miren que el título es El ambiente del discipulado. Entonces, ¿qué es el ambiente? El ambiente es el entorno que rodea a un cuerpo, ¿verdad? Es el aire o la atmósfera que respiran o que se encuentran los seres vivos. Nosotros sabemos que para nosotros obtener el resultado de algo, por ejemplo, aquí estamos hablando de nuestra vida espiritual, cuando nosotros queremos que nuestra familia sea restaurada, sea levantada, nosotros tenemos que crear un ambiente agradable, un ambiente que emane paz, que emane amor. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de lograr para nosotros poder realizar este discipulado, ¿verdad? Entonces, lo que el mundo necesita, mi amado, para tener este ambiente es el amor. El dulce amor. Esta es la solución fácil para resolver todos los problemas del mundo. Pero miren que parece una solución fácil, pero no es así. No es así, mi amado, porque las personas el mundo, ¿cómo ve el amor? Como cálidas miradas, sonrisas, lágrimas, tomarse de las manos y por supuesto con una suculenta comida. Cuando usted, ay, qué delicioso, cuando usted le brinda una comida a una persona y todo eso, esa persona cree, sí es una manifestación del amor, pero el mundo se ha encerrado en esto. Pero nosotros vamos a irnos más allá, porque el amor es la fuerza más poderosa de la vida. Sin embargo, poca gente comprende realmente lo que es el amor, porque como les dije anteriormente, muchos lo identifican con una mirada, con una agarrada de mano, con
con sonrisas, con lágrimas y todo eso. Entonces, para nuestro tema sobre los discípulos y cómo hacer discípulos, vamos a definir el amor como una forma más básica, ¿verdad? Entonces, ¿el amor qué es? El amor es una acción designada para el beneficio de otro. Es una acción. Miren que está diciendo que es una acción. Es algo que tiene movimiento, que se acciona, que se realiza, ¿verdad? Designada para el beneficio de otra persona. Entonces vamos a compartir algunas maneras prácticas de amar a otros y crear un ambiente adecuado para el crecimiento espiritual. Miren lo que vamos a ver ahora en este momento, ¿verdad? Unas maneras prácticas de amar a otros y crear un ambiente adecuado para el crecimiento espiritual. Vamos a darnos cuenta que nosotros estamos identificando este amor nosotros como discípulos y cómo hacer discípulos, lo estamos definiendo como una forma básica. Es algo designado, es una acción designada para el beneficio de otros, no es para el beneficio de nosotros mismos. Nosotros tenemos que estar pensando siempre en el beneficio de la otra persona. Entonces, mi amado, ¿cómo afecta el ambiente al crecimiento? Miren, vamos a hacernos esta pregunta. ¿Será que los discípulos pueden crecer en cualquier ambiente? Miren que estamos hablando del ambiente del discipulado. Entonces la pregunta, ¿pueden crecer los discípulos en cualquier ambiente? Y nosotros nos podemos dar cuenta que sí pueden crecer los discípulos en cualquier ambiente, pero eso depende de nuestra actitud, de nuestra disposición. Nosotros vamos a ver el nombre de un líder religioso llamado Dietrich Bonhoeffer. Este hombre me llamó mucho la atención porque era un líder religioso que participaba en el movimiento de resistencia nazi, o sea que estaba en contra de los nazis, ¿verdad? Y dice la biografía de este hombre que creció espiritualmente en la prisión, donde impresionó a otros presos y a los guardias con su fortaleza interior. Miren el ejemplo que nos está dando este hombre. En su biografía dice que fue un hombre que creció espiritualmente, fue fortalecido, a pesar de que él estaba preso, a pesar de que fue perseguido. Y si usted termina de leer la biografía de este varón, dice que él fue ahorcado porque los nazis sabían que él estaba en contra de ese movimiento, y sabemos la situación cuando los nazis contra los judíos, que Hitler y todo eso, y el final de este varón fue que lo ahorcaron, ¿verdad? Pero esto a él no lo impidió estar preso, no le impidió no crecer, no fortalecerse, no desarrollarse espiritualmente. Al contrario, dice que era un hombre que era ejemplo para los demás presos, que donde los impresionó y impresionaba hasta a los guardias, ¿verdad? Entonces, los humanos han demostrado sus habilidades para sobrevivir y desarrollarse en los ambientes más inhóspitos y horrendos, ¿verdad? O sea que sí podemos ver que la gente puede crecer espiritualmente en diferentes ambientes, en diferentes situaciones. Si nosotros nos damos cuenta en la historia de José, ¿verdad? En la palabra de Dios, cuando él estuvo encarcelado, él se fortaleció y creció mucho espiritualmente. También podemos ver en la palabra de Dios el apóstol Pablo, cuando estaban en presión, cuando estaban así en esos ambientes toscos, en esos ambientes inhóspitos que uno humanamente de pronto no se imagina estar en esos lugares. Vemos que estos grandes varones, que estos hombres, ¿verdad?, tuvieron la capacidad, tuvieron
sí, la capacidad, la disposición de crecer espiritualmente en esos ambientes. Entonces depende de nosotros, hermanos, si nosotros también queremos crecer espiritualmente, no importando que hayan iglesias, que hayan familias enfermas. Eso no debe ser el obstáculo, eso no debe ser la excusa para nosotros no crear ese ambiente y crecer y ser fortalecidos espiritualmente. Porque ¿qué es lo que vemos ahora mismo? Ahora mismo en el siglo XXI. Miren que nosotros nos vamos a nuestra familia, ¿verdad? Nosotros colocamos la mirada en lo natural, cómo se están comportando nuestros hijos, como que mi familia no quiere que le hable de la palabra, que mi familia no gusta de Dios, que le dio la espalda de Dios, pero eso no va a ser excusa, mi amado. Nosotros tenemos que tomar esa disposición, como estos grandes hombres de ejemplo, esa disposición para nosotros crecer espiritualmente a pesar de las familias, a pesar de las iglesias enfermas, que hay chisme, que hay murmuración, que hay de todo, hermano, porque nosotros no vamos a colocar la mirada en lo que está ahí, sino estamos enfocados mirando al que vive y reina por los siglos de los siglos. Entonces, ¿cuál va a ser el ambiente para la formación espiritual? Nosotros mismos tenemos que crear ese ambiente. Entonces, aquí vamos a ver un momento, yo no sé si muchos hemos escuchado la parábola de la tortuga. Miren que muchos lo han escuchado, ¿verdad? Pero es la historia acerca de un niño que trataba que la tortuga saliera de su caparazón, y dice que tomó una vara con que picaba la tortuga por todos los huequitos. Sabemos que la tortuga tiene las 4 paticas y la cabecita, ¿verdad? Pero el niño trataba y pullaba a la tortuga por todos lados. La pullaba, ¿verdad? Para tratar que la tortuga saliera de su escondite. Mientras el niño seguía ahí asustando al pobre reptil, hostigándolo, y no podía entender por qué la tortuga no quería salir a jugar con él, su hermana mayor se dio cuenta de lo que el niño estaba haciendo y tomó la tortuga, que estaba traumatizada, imagínense, traumatizada por este niño. Se pueden imaginar como el niño de imperativo, de curioso, ¿verdad? Entonces la hermana tomó a la tortuga en su mano, ¿verdad? Por unos cuantos minutos. Y lentamente la tortuga empezó a sacar su cabecita y empezó a sacar las paticas, la misma tortuga, sin necesidad de estar hostigando como lo estaba haciendo el niño. Entonces miren esta parábola, ¿verdad? Que nos da a entender que muchos cristianos en este tiempo, en estos momentos, se sienten como la tortuga. Están siendo atosigados con una vara, estamos siendo atosigados con una vara, ¿verdad? Aunque estemos motivados para crecer como discípulos de Jesús, cuando nos acosan, nos retiramos a la seguridad de nuestro caparazón. Entonces, hermanos, cuando nosotros decidimos aceptar y ser discípulos de Jesús, invertir en nuestro desarrollo espiritual, muchos seguimos protegidos por nuestros caparazones, porque no queremos que Dios se acerque tanto a nosotros, ¿verdad? Y otras veces creemos que crecer es demasiado demandante o tememos el fracaso. Muchas veces todas estas inseguridades se vienen a nuestra vida, y entonces ¿qué es lo que hacemos nosotros? Escondernos en esa caparazón, así como la tortuga. Miren, mi amado, cuando yo estaba estudiando esta palabra, estaba viendo, por eso es que nos vamos a los capítulos anteriores. Acuérdense que la palabra, uno de los 6 aspectos fue que nosotros amáramos como amó nuestro amado Jesús, ¿verdad? ¿Y qué dice? ¿Cómo demuestra nuestro amado Jesús ese amor? Derribando, ¿verdad? La caparazón, la fortaleza que tienen esas personas. Y entonces aquí, a través de este ejemplo, de esta parábola de la tortuga, nos podemos dar cuenta, porque hay muchos cristianos, mi amado, que se sienten como la tortuga, ¿verdad? Y entonces no están motivados a crecer espiritualmente, sino que salen y siempre, aunque ellos quieran salir,
siempre van y se meten nuevamente a la seguridad que ese caparazón le está brindando. Pero tal vez nosotros con más frecuencia vemos a muchas personas alrededor de nosotros, ¿verdad? Y nos preguntamos, ¿podemos confiar en ellas? Es una pregunta que muchos nos hemos hecho. Cuando nosotros llegamos a la comunidad cristiana, a la congregación, nosotros nos hemos hecho esta pregunta. ¿Será que nosotros podemos confiar en esta persona? ¿Será que el líder sí es confiable? ¿Será que el pastor es confiable? Porque es una pregunta natural, es una pregunta que está en nuestra humanidad. Pero, mi amado, muchas veces la respuesta es negativa, ¿verdad? Es triste decir que en la mayoría de los ambientes cristianos la respuesta es negativa, es no. Así que la respuesta a esta pregunta nos mantiene a nosotros escondidos en nuestra caparazón. Entonces, ¿cuál es la pregunta que nosotros siempre nos hacemos? ¿Será que podemos confiar? ¿Será que puedo confiarme a ti? Esa es la pregunta, ¿verdad? Porque esto está revelando en nosotros un anhelo de aceptación y la búsqueda de un lugar seguro y que sea auténtico en un sentido honesto. Es importante que salgamos de nuestra caparazón porque cuando nos quedamos en ella con frecuencia fracasamos. Entonces, mire, mi amado, es la pregunta que nos hacemos nosotros. ¿Podemos confiar? ¿Sí tenemos confianza en esta persona, en este líder? Esa es la pregunta que nosotros nos hacemos, porque nosotros anhelamos ser aceptados. Ese es el anhelo de nuestro corazón. Y tenemos que entonces queremos encontrar ese lugar seguro, un lugar auténtico, que sea en un sentido honesto, ¿verdad? Entonces es muy importante para nosotros hallar este lugar, salir de esa caparazón, salir de ese que aparentemente es un lugar seguro, pero nosotros tenemos que salir de ese lugar y vamos a ver los ingredientes necesarios para un ambiente sano, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que sacar a la gente de su caparazón, ¿verdad? Vamos a ver cómo la vamos a sacar de su caparazón. Así como nosotros, yo creo que todos ya nosotros hemos salido de esa caparazón, ya nosotros estamos aprendiendo, hemos estudiado, tenemos tiempo, le hemos dado la libertad al Señor para que actúe en nuestra vida y hemos encontrado esa persona, ese líder espiritual que nos ha brindado esa confianza y nosotros hemos podido tener la libertad de llegar a esa persona, ¿verdad? Entonces, mi amado, nosotros tenemos que ayudar a la gente a salir de esa caparazón, no estarla atosigando con una vara, así como vimos la parábola del niño con la varita dándole a la tortuga. No, esa no es la manera, esto no va a funcionar. A fin de que florezca la gente necesita un ambiente de confianza, de gracia, de humildad, de sumisión y afirmación. Mi amado, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta este ambiente, porque miren que estamos viendo el ambiente del discipulado y para nosotros crear ese ambiente donde esas personas puedan florecer, donde esas personas puedan crecer, avanzar, fortalecerse espiritualmente, necesita un ambiente de confianza, de gracia, de humildad, de sumisión y afirmación. Entonces vamos a irnos primeramente la confianza, ¿verdad? Miren que si nosotros hacemos una estadística o se han hecho estudios, porque yo lo he escuchado, ¿verdad? La gente, cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, a las congregaciones, ¿verdad? Llegamos muy heridos, llegamos con heridas interiores de nuestro pasado, de nuestra niñez, y es un hecho. Muchas veces nosotros llegamos a la iglesia, a los pies de Cristo, es porque tenemos ese vacío, tenemos esa necesidad en nuestro corazón, nos sentimos heridos. Entonces, ¿cuál es la primera pregunta que nos hacemos, como vimos hace un rato? ¿Puedo confiarme a ti?
Esa es la pregunta que nosotros hacemos. ¿Será que sí es confiable? ¿Será que yo sí puedo venir a esta iglesia? ¿Será que el pastor? ¿Será que el líder? ¿Será que la hermana? ¿Será que la que me invitó? ¿Verdad? Entonces esto revela el más importante requerimiento del desarrollo espiritual. Encontrar cuando menos en una persona en que pueda confiar. Miren que esto es muy importante, es el requerimiento del desarrollo espiritual, cuando esa persona encuentra a esa otra persona en la que pueda confiar. Miren que la palabra pueda significa en este estudio, significa que hemos analizado y meditado las razones por las que podemos confiar en la otra persona. Nosotros no vamos a confiar en la persona, ay sí, porque nos cayó bien, porque aparentemente, físicamente se ve bien, que sí, te sonríe, te da la mano y eso. No, miren que ya nosotros en nuestro interior hemos analizado y meditado por las razones por las cuales yo puedo confiar en esa persona, ¿verdad? Y la confianza se basa en la integridad. Usted puede confiar en una persona que ha probado ser confiable y honesta, pero sin embargo esto no significa que la persona siempre estará de acuerdo con sus ideas o que apoyará su comportamiento. Miren que tengamos muy en cuenta ¿En qué se basa la confianza? Se basa en la integridad. Nosotros podemos confiar en una persona que ha probado ser confiable y honesta, ¿verdad? Pero eso no significa que esa persona nos va a alcahuetear a nosotros y siempre va a estar de acuerdo con nuestras ideas o va a apoyar nuestro comportamiento, ¿verdad? Esa persona que nosotros confiamos, al contrario, esa persona nos va a escuchar, nos va a hacer ver las cosas de una manera amorosa, sin juzgarnos, sin condenarnos. Entonces tenemos que tener muy en cuenta a qué persona, en quién es que nosotros podemos confiar y qué persona va a confiar en nosotros. ¿Por qué? Porque esa persona nos va a proporcionar un ambiente seguro donde nos vamos a aceptar abierta y honestamente. Entonces, mi amado, es la actitud, ¿verdad? Es como yo me voy a mostrar a esa persona, si yo sí le puedo brindar esa confianza, porque acuérdense que es uno de los ingredientes necesarios para un ambiente sano y nosotros lo hemos experimentado. Entonces, nosotros podemos influenciar a esa persona después que esa persona haya adquirido esa confianza en nosotros, ¿verdad? Entonces, la confianza es la clave porque solo aceptamos la verdad en que confiamos. Aceptamos la verdad en que confiamos. ¿Y qué estamos nosotros haciendo cuando estamos compartiendo un discipulado, cuando estamos compartiendo una palabra, cuando estamos confrontando a esa persona, ¿verdad? Estamos hablándole la verdad, estamos hablándole la palabra y esa persona la va a recibir porque solamente la acepta de esa persona que ha ganado su confianza. Entonces, mi amado, cuando esas personas confían en nosotros o nosotros confiamos en alguien hasta hacerla vulnerable, hasta que esa persona se vuelva vulnerable delante de nosotros, eso nos da la oportunidad de que esa persona tenga ese permiso, tenga esa libertad de hablar de su vida. Y es ahí donde va a empezar la transformación y es allí donde va a comenzar el progreso, es ahí donde va a comenzar el discipulado, ¿verdad? Así que nosotros debemos de elegir cuidadosamente, porque el carácter de la otra persona va a ayudar a formar el nuestro y así como el carácter nuestro va a ayudar a formar el carácter de la otra persona. Entonces es muy importante que esas personas busquen en nosotros, ¿verdad? Que lo que nosotros predicamos lo estemos viviendo, que nuestras acciones sean congruentes con nuestras palabras, ¿verdad? Alguien a que esa persona admire o que nosotros admiremos, ¿verdad? Alguien que con una reputación de confiabilidad, si no encuentra a tal persona, mi amado, tenemos la oportunidad de orar fervientemente a nuestro Dios para que nos mande esa persona indicada al cual nosotros podamos
derramar, que nosotros podamos tener esa confianza. Pero no nos podemos rendir, tenemos que seguir buscando y orando, porque las relaciones de confianza proporcionan los cimientos para el discipulado transformador, mi amado. Miren que es muy importante que nosotros elijamos cuidadosamente, porque el carácter de esa persona nos va a ayudar a formar el carácter nuestro, o el carácter nuestro va a ayudar a formar el carácter de esa persona que nosotros estamos enseñando, esa persona que estamos discipulando. Entonces, que nuestras acciones sean congruentes con la palabra que nosotros estamos enseñando, con la palabra que nosotros le estamos enseñando a esas personas, que sea congruente, que nosotros estemos viviendo lo que estamos predicando, que estemos aplicando lo que estamos predicando. Y también, mi amado, dice que sea de confiabilidad, que su reputación sea de confiabilidad. O sea que es muy importante nuestro testimonio y el testimonio de la otra persona, porque que sea confiable. Ya sabemos que la confianza, ¿verdad?, es el primer ingrediente. Por eso es que es muy importante que cuando esa persona se acerque a nosotros, o nosotros nos acerquemos a esa persona, haya una confianza, que haya una reputación de confiabilidad, que esa persona se va a abrir a ti, que esa persona se va a abrir a mí y va a derramar su vida. Miren que es algo que la persona va a quedar vulnerable. ¿Y qué significa la palabra vulnerabilidad? Implica dar todo de ti. O sea, cuando una persona está vulnerable es cuando ella se va a soltar, va a dar todo de ella, incluso aquellas partes que duda que sean aceptadas o amadas. Esa persona es cuando se va a derramar delante de tu presencia y te va a confiar toda su vida. Por eso es muy importante que esa persona se sienta identificada contigo, que sienta que ha ganado esa confianza en ti, ¿verdad? Entonces, si esta persona, si alguno de nosotros todavía que estamos estudiando, que estamos entendiendo este estudio, todavía no nos hemos identificado con esa persona que nos brinda esa confianza, mi amado, todavía hay oportunidad. Pues tenemos que orar fervientemente, orar fervientemente, y nuestro Dios va a ser fiel y nos concederá conocer a tal persona. Sobre todo, no nos debemos de rendir, tenemos que seguir buscando y orando, porque las relaciones de confianza proporcionan los cimientos para el discipulado transformador, los cimientos, o sea, la base, ¿verdad? Entonces tenemos que seguir orando, tenemos que seguir buscando, porque la relación de confianza se va a proporcionar en los cimientos para el discipulado transformador, ¿verdad? Esta es la simiente, esta es la columna, esta es la base. Y solamente, mi amados, en las relaciones de confianza podemos tratar honestamente con las barreras que nos impiden obedecer y con los pecados abrumadores que imposibilitan nuestro crecimiento espiritual. Pongan atención, en la relación de confianza podemos tratar honestamente con las barreras que nos impiden obedecer y con los pecados abrumadores que imposibilitan nuestro crecimiento espiritual. Y el resultado de esta confianza, mi amado, se refleja en lo que Jesús dijo cuando un discípulo ha sido perfeccionado, ¿verdad? Que lo vemos en el libro de Lucas 6:40. ¿Qué dice? Lucas 6:40. Vamos un momentico a la palabra de Dios. Aquí estamos, Mateo. Lucas 6:40. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? En la parte C dice, será como su maestro, ¿verdad? Dice que un discípulo ha sido perfeccionado, será como su maestro. Entonces, el resultado de esta confianza se refleja en lo que nuestro amado Jesús está diciendo en este versículo, ¿verdad? Que cuando el discípulo ha sido perfeccionado, será como su maestro. Entonces, mi amado, ¿se dan cuenta lo importante, lo fundamental que es la confianza? Es ese ingrediente necesario para un ambiente sano, para un crecimiento espiritual, para un desarrollo espiritual, para comenzar ese proceso del discipulado. Otro de los ingredientes necesarios para un ambiente sano es la gracia.
Es otro elemento necesario para que florezcamos como discípulos. Esa es la gracia. ¿Y qué significa gracia? Mi amado, tratar a otro mejor de lo que merecen. Bueno, significa la gracia tratar a otro mejor que lo que merecen. Significa pasar por alto sus faltas personales y darles nuestros elogios y apoyo. Darle nuestros elogios y apoyo. La mayoría de nosotros tenemos problemas para ofrecer gracias por nosotros mismos. Pero cuando acudimos a Dios como la fuente y recurso de ella, podemos verter sobre cada persona la gracia que Él se derrama. Que de Él se derrama, o sea, esa gracia que el Señor va a derramar en nosotros, va a ser fácil a nosotros hacérsela llegar a las otras personas cuando acudimos a Él como la fuente y recurso de ella. Nosotros vamos a obtener gracia de nuestro Padre Celestial, mi amado. Miren que el Señor nos trata mucho mejor de lo que merecemos. Por eso es que se dice gracia, ¿verdad? La gracia. Cuando trabajamos para crear un ambiente de gracia, producimos un ambiente de aceptación en que la gente ve el valor y bondad de otros, ¿verdad? Cuando nosotros trabajamos en ese ambiente de gracia, pero eso no lo obtenemos nosotros por nuestra propia... porque yo soy Liliana, por esto. No, miren que lo vamos a obtener de la fuente y recurso que es de nuestro amado Dios. Entonces, cuando nosotros recibimos esa gracia, ¿verdad?, que el Señor derrama en nosotros, es cuando nosotros la vamos a verter sobre la otra persona. Y Dios nos trata, mi amado, gracias. Dios nos trata mucho, mucho, mucho mejor de lo que nosotros merecemos. Cuando nosotros trabajamos para crear un ambiente de gracias, producimos un ambiente de aceptación en que la gente ve el valor y bondad de otros. Entonces, cuando ofrecemos a las personas un lugar en que se siente a salvo, afirmadas y con la confianza de tomar riesgo, están más abiertas al cambio. Y están más abiertas al cambio. La gente se siente segura y afirmada. Se abre a otros para que entren en su vida y vamos a pensar en nuestras experiencias, mi amado. Aquí tenemos un claro ejemplo de nuestra vida, de cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, cuando nosotros lo recibimos, ¿verdad? Miren que nosotros nos sentimos a salvo, ¿verdad? Afirmados y con la confianza de tomar riesgos, Estamos más abiertos al cambio. ¿Por qué? Porque ya nos sentimos seguros, nos sentimos afirmadas y tenemos esa confianza. Y cuando nosotros encontramos esa persona en la que nosotros podemos confiar, ya nosotros vamos a tener como que más la libertad, ¿verdad? Vamos a tener la libertad para que otras personas entren a nuestra vida y ahí vamos a ir nosotros creciendo, nos vamos a ir fortaleciendo espiritualmente. Pensemos en nuestras experiencias. ¿Cómo fue cuando nosotros llegamos a los pies del Señor? ¿Cuándo fue cuando nosotros encontramos esa persona donde pudimos depositar, donde pudimos despojarnos de todo, donde pudimos contarle nuestra vida? Porque mire que cuando nosotros encontramos esa persona nos volvemos vulnerables, ¿verdad? Como les acababa de decir hace un momento, que somos vulnerables y vamos a dar todo, vamos a entregar todo de nosotros a esa persona. Y ahí no solamente a ella, sino ya empieza como que un proceso, empieza un progreso en nuestra vida, y es cuando nosotros le vamos a dar entrada a otras personas para que entren en nuestra vida, para que nos den ese consejo, para que nos ayuden a crecer, para que nos ayuden a fortalecer espiritualmente. Miren, mi amado, que la gente que nos ama y en la que nosotros confiamos tienen un increíble poder de influencia sobre nosotros. ¿Cuánto lo hemos experimentado? Por eso es que no les digo, mi amado, vayamos a esas experiencias que nosotros hemos vivido desde que estamos aquí en los caminos del Señor. Cuando nosotros sabemos que esa persona nos ama, ¿verdad? Y nosotros confiamos en esa persona crea, ¿verdad? Tiene un poder y una influencia sobre nosotros, porque ahí es donde nosotros podemos encontrar la respuesta. ¿Puedo confiarme a ti?
¿verdad? Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es un rotundo sí, por obra de la gracia. El discipulado funciona en la medida en que permitimos nuestra transformación, y nuestra transformación se va dando a través de ¿qué? De la confianza y la gracia. Acuérdense que la gracia es algo que nosotros tenemos que buscar delante de la presencia de nuestro Dios, porque Él es la fuente, Él es el que la derrama sobre nuestras vidas. Y yo me fui a Números 11:11. Miren que ahí podemos ver a Moisés, que nos comparte un episodio que él tuvo con nuestro amado Dios. Números 11:11, versículo 11. 11:11. ¿Qué dice la palabra de Dios, mi amado? Miren qué dice. ¿Y quién dijo a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Por qué no he hallado gracia a tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Miren la réplica no. Miren lo que le está diciendo Moisés a nuestro amado Dios, ¿verdad? Porque él le está reclamando cuando el pueblo quería que el Señor le diera carne para comer, ¿verdad? Que le pedían carne para comer. Entonces se le acerca Moisés a nuestro Dios y le dice que si él había hecho mal, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Por qué había puesto a llorar al pueblo? Que no sé qué, pero no era nuestro amado Dios, era ese pueblo rebelde, ¿verdad? ¿Y qué le dice Moisés a nuestro Dios? Hoy es que no ha hallado gracia a tus ojos, que ha puesto la carga de todo este pueblo sobre mí. Miren que Moisés tenía claro lo que era la gracia, pero esa gracia era de nuestro amado Dios, que si no había hallado gracia delante de él. Y si nosotros vemos también en Primera de Samuel 16:22, podemos ver que el rey David, Primera de Samuel 16:22, miren que podemos ver que dice la palabra de Dios: luego mandó a decir a Isaí: te ruego que David se quede conmigo, pues ha hallado gracia a mis ojos. Miren que aquí el rey David halló gracia delante de los ojos de ¿quién? Del rey Saúl, ¿verdad? Y también podemos ver en el libro de 2 de Corintios 12:9, el apóstol Pablo. ¿Qué le dice el Señor al apóstol Pablo? Que se bastara con su gracia, algo que nosotros no merecemos. Y aquí tenemos ejemplos, ¿verdad? Entonces, mi amado, la gracia, por obra de gracia, el discipulado funciona en la medida en que permitimos nuestra transformación. Aquí tenemos varios ejemplos, los que acabamos de leer a través de la palabra de Dios. Vemos a un Moisés que le dice al Señor que si es que no ha hallado gracia delante de los ojos de él por la carga que le estaba dando por el pueblo, ¿verdad? También podemos ver al rey David cuando halló gracia delante de Saúl en ese momento, porque sabemos que después Saúl se volvió el enemigo del rey David. También podemos ver el apóstol Pablo, que cuando varias veces que fue delante de nuestro amado Dios, y que le dijo nuestro Dios: bástate de mi gracia, de esa gracia, mi amado, algo que nosotros no merecemos. Entonces, el discipulado, ¿verdad?, funciona a medida que nosotros permitimos nuestra transformación a través de la confianza y la gracia que viene de nuestro amado Dios. Otro de los ingredientes necesarios para formar un ambiente sano es la humildad, y vuelve y juega nuevamente la humildad. Sabemos que es el principal rasgo del carácter de nuestro amado Jesús y es básica para la transformación personal. Es básica, mi amado. Sin humildad, Cristo no se hubiera sujetado al Padre Celestial, no hubiera entregado su vida por el mundo entero. Una razón por las cuales los planes del discipulado no resultan en transformación es que no comienzan con la humildad. Y esta forma el ambiente y las relaciones necesarias que hacen posible la transformación. Mi amado, por eso es que muchas veces
los planes del discipulado no resultan en transformación. O sea, podemos empezar a dar un discipulado, un estudio y todo eso, pero no hay nada, no sucede nada en nuestra vida. No hay esa transformación por la cual el Señor está trabajando en nosotros, una transformación, ¿verdad? De nuestro interior para afuera, una transformación en nuestro ser para ser. Pero ¿por qué no vemos resultados? ¿Por qué? Porque no se comienza con la humildad. Porque no se comienza con la humildad. Y esta es la forma necesaria que hace posible la transformación. Podemos definir la humildad de muchas formas, de muchas maneras. Humillarse significa descender, francamente, ¿verdad? Bajar de nuestra montaña, de ese peldaño, de eso donde nosotros nos creemos autosuficientes, inclinarnos a ser una persona de la tierra, porque muchas veces nos creemos, mejor dicho, no queremos pisar ni siquiera la tierra, ¿verdad? Pero entonces tenemos que inclinarnos y hacer una persona de la tierra con los pies sobre la tierra. Todos entendemos de forma innata lo que es la humildad y lo reconocemos cuando la vemos. Nosotros vemos cuando una persona es humilde, cuando nosotros actuamos con humildad. Muchas veces tenemos etapas, tenemos tiempos, ¿verdad?, donde nos comportamos, sí, humilde y eso, pero muchas veces se nos suben los humos. Entonces, por eso es que hay muchas definiciones de humildad y nosotros todas las tenemos claras. Y tenemos el mayor ejemplo en nuestro amado Jesús, y también que el apóstol Pedro lo escribió en Primera de Pedro 5:6, que nos dice, que yo ese versículo también lo hemos repetido varias veces en este estudio. Primera de Pedro 5:6, que nos dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo, ¿verdad? Y si leemos el 5, dice igualmente, el 5c dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El apóstol Pedro nos los está escribiendo a través de la palabra en Primera de Pedro 5:c y 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. Entonces, mi amado, la humildad fue el principal rasgo del carácter de Jesús, y esta debe ser nuestra base de operaciones a medida que buscamos seguirlo y ser formado a su imagen. Mi amado, una vez más estamos hablando de la humildad, la humildad que es el principal rasgo del carácter de nuestro amado Jesús. Fue esa cualidad, y nosotros debemos de seguirlo a Él para poder ser conformados a su imagen. Estamos viendo los ingredientes necesarios para un ambiente sano, para crecer, para avanzar espiritualmente, para ser esos discípulos, para ser esos discipuladores. Acuérdense en que todo es algo mutuo, como les dije en una clase, es una avenida de doble carril, Él va y viene, ¿verdad? Entonces está la confianza, está la gracia, está la humildad, y ahora vemos la sumisión. Estos dos puntos que estamos viendo ahora mismo, la humildad y la sumisión, lo estuvimos viendo en las cualidades del carácter de Jesús. Miren que también siguen jugando un papel muy importante en los ingredientes necesarios para crear un ambiente sano para el discipulado. Entonces, mi amado, la sumisión. La humildad de Jesús le permitió despojarse a sí mismo de los derechos y privilegios de la deidad, y se sometió a sí mismo a la voluntad y agenda del Padre. Eso lo tenemos claro, eso lo compartimos la clase pasada, ¿verdad? Sabemos que la sumisión es una palabra que expresa más amor que autoridad. La sujeción no implica que alguien nos mande y nos mantenga a raya, no tenga límite, no. Más bien es darle permiso para que nos ayuden a guardar nuestro compromiso con Dios. Miren lo que estábamos escuchando, lo que estamos aprendiendo en esta noche. La sumisión no es algo que alguien nos va a tener a raya, que nos va a tener así, mejor dicho, que no podemos ni hablar, ni podemos respirar, ni nada de eso. Más bien es cuando nosotros le damos permiso a esa persona
o esa persona se siente en esa confiabilidad con nosotros, y nosotros la vamos a ayudar a guardar su compromiso con Dios, así como esa persona también nos va a ayudar a guardar nuestro compromiso con nuestro amado Dios, ¿verdad? La sumisión, ¿qué significa? Elegir permitir que otros me amen. Esa es la sumisión. Decir, yo elijo permitir que otros me amen. ¿Por qué, mi amado? Porque cuando nosotros sabemos que esa persona nos ama, ¿verdad? Esa persona nos va a ayudar, va a querer lo bueno para nosotros, como vimos al principio de la clase. Mire, que lo que necesita el mundo es amor, ¿verdad? Para resolver todos los problemas del mundo. Entonces, cuando nosotros sabemos, cuando nosotros aceptamos que hay sumisión en nuestra vida, que yo lo permito, somos nosotros, mi amado, los que tenemos que permitir, lo que nosotros tenemos que dejar que otras personas, que otros nos amen, ¿verdad? Cuando usted se sujeta a otro y los invita a unirse a su jornada, sus necesidades serán satisfechas, practicaremos la humildad y otros tendrán la oportunidad de amarle. Mi amado, por eso es que a mí me llama tanto la atención ese tercer aspecto de la clase pasada, que formarnos a la imagen de Jesús, amar como Él amó, ¿verdad? Porque es supremamente importante. Y miren que cuando empezamos este estudio, dice, cuando nosotros empezamos a estudiar este discipulado en este cuarto capítulo, dice que lo que el mundo necesita es amor. Lo que nosotros necesitamos es amor. Y esto que convierte que un discípulo que crece influirá en otros con un carácter como el de Cristo. Entonces, mi amado, cuando nosotros nos sujetamos a otros y los invitamos a unirnos a nuestra jornada, nuestras necesidades van a ser satisfechas, ¿verdad? Y vamos a poder practicar la humildad, y otros tendrán la oportunidad de amarnos, y nosotros también vamos a tener la oportunidad de amar a esas otras personas que hemos invitado a ser parte de nuestras jornadas. Nuestras necesidades van a ser satisfechas. Muchas veces nosotros tenemos no tantas necesidades físicas, ¿verdad? Sino esa necesidad emocional, esa necesidad interior. Entonces esas necesidades van a ser satisfechas cuando nosotros nos sujetamos a otro, cuando nosotros aceptamos a esas otras personas en nuestra vida. Y esas personas van a tener la oportunidad de amarle a usted, y usted va a tener la oportunidad de amarle a cada una de ellas. Entonces esto nos va a convertir en unos discípulos que vamos creciendo, ¿verdad? Y esto va a influir en otros con un carácter como el de Cristo. O sea que a medida que nosotros vamos teniendo este ambiente, porque estamos estudiando el ambiente del discipulado para que crezcan, a medida que nosotros vamos creciendo, ¿verdad? Vamos formando ese carácter como el de nuestro amado Jesús, como el de Cristo. Mi amado, nada es más radical que ver cristianos que se someten a las necesidades de otras personas. Y esto es un punto clave donde las iglesias y los ministerios de este tiempo debemos de invertir nuestra energía. Lo demás palidece, mi amado, ante lo que sucede cuando el pueblo de Dios se somete uno a otro y vive el uno para el otro. Entonces es muy importante, es muy importante que nosotros invertamos nuestra energía en someternos los unos a los otros. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios verdaderamente pueda experimentar el poder y el amor de nuestro Dios, donde cuando nosotros vivimos el uno para el otro, cuando el pueblo de Dios se somete el uno al otro, es muy importante este punto de la sumisión. Mire que estamos viendo los ingredientes para crear un ambiente de discipulado, para que podamos ir avanzando, para que podamos ir en progreso. Y otro de los ingredientes, mi amado, es la afirmación, ¿verdad? Es la afirmación. Entonces, mi amado, todos necesitamos ser afirmados. Sin ello suceden cosas feas en nuestra vida. Yo me fui a Google
a ver afirmación, porque de pronto dice, pero afirmación, hermana, eso, afirmación es como la opinión, es como el elogio, es como la opinión, sí, que esas personas tienen de nosotros, ¿verdad? La afirmación confirma nuestra identidad. Es saber que otros aprecian nuestro esfuerzo y contribución, y solo entonces nos arriesgamos a salir de nuestra caparazón. Miren que volvemos nuevamente a tocar el tema de la caparazón. Acordémonos de la parábola de la tortuga. Entonces, la afirmación confirma nuestra identidad. Es saber que otras personas que están alrededor de nosotros aprecian nuestro esfuerzo y nuestra contribución, ¿verdad? Y entonces ahí, con esa afirmación que nosotros estamos recibiendo alrededor de nosotros, que oímos opiniones, ya sean afirmativas, negativas, pero no para ofender, sino para mejorar, eso nos va a dar la libertad de nosotros salir de nuestros caparazones, ¿verdad? Cuando los demás nos afirman, comenzamos a afirmarnos nosotros mismos, pero al ver que nadie nos presta atención, comenzamos a hacer cosas para conseguir que otros nos noten, ¿verdad? Cuando usted va a alguna parte, pongamos un ejemplo, ¿verdad? El chico ese que va a la fiesta, vamos a lo secular. Muchas veces hay personas que, o sea, son ignoradas, nadie les pone atención ni nada, entonces esa persona hace lo que sea para llamar la atención. O muchas veces nos podemos dar cuenta los niños, ¿verdad? Los niños, hay muchos niños 7, 8 años que quieren llamar la atención y eso se portan mal, gritan, tiran y esto. Entonces, mi amado, cuando nosotros no nos prestan atención, comenzamos a hacer cosas para conseguir que otros nos noten. Claro que no nos vamos a ir a la magnitud como actúa el niño, como actúa el joven que está en la fiesta, no, ¿verdad? Pero vamos a ver un ejemplo de afirmación a través de la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver un gran ejemplo. Mi amado, vamos a escuchar una pregunta. ¿Le gustaría ser el pastor de la iglesia de Éfeso después de retirarse el apóstol Pablo? Sustituir a una persona tan capaz, que trabaja tan duro, es bastante difícil, mi amado. Y para completar las cosas, también era un apóstol. Pero aquí vamos a ver una afirmación. ¿Quién fue el sucesor de Pablo? Sabemos que fue Timoteo, ¿verdad? Y era otra condición, otra característica. Timoteo era más joven que él, de quien sabemos tenía un estómago débil, era tímido, asustadizo, y de pronto dice, ay, pero eso yo no lo he leído en la palabra de Dios, pero aquí tenemos los versículos. Primera de Mateo 4, vamos a ver las características de Timoteo, para que nos podamos dar cuenta que era un ser humano como nosotros, mi amado, con sus debilidades, con sus afecciones. Miren que dice que era débil, tenía como que un estómago débil. O sea, yo digo que cuando yo digo que de pronto era que, te sabe que a mucho el estrés, no el estrés, los compromisos así le da como dolor de estómago. Entonces dice aquí que tenía un estómago débil, era tímido, asustadizo. Entonces vamos un momento al libro de Primera de Timoteo. Aquí está. Timoteo, primera, aquí está. Ay, Primera de Timoteo 4, 11 al 16. Miren lo que está diciendo. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Y si nosotros nos vamos un momento ahí mismo a Segunda de Timoteo 1, 7, 8, ¿qué le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo? Miren las recomendaciones. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, Segunda de Timoteo 1, 7, 8. Ay, me equivoqué. Sí. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder,
de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Vamos un momento ahí mismo, 2 de Timoteo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y así vamos un momento al capítulo 4, 1:4. Miren lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Te suplico encarecidamente delante de Dios y el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pues vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí, mi amado? Estamos viendo una afirmación en la palabra de Dios. Estamos viendo que Timoteo fue el sucesor de Pablo, sabiendo que era más joven que Pablo, ¿verdad? Que tenía un estómago débil, de acuerdo a lo que acabamos de leer, que era tímido, asustadizo. Mire que el apóstol Pablo siempre lo está ahí como que motivando, le está dando ánimo. Mira, no dejes esto, mira que hagas esto, sigue la doctrina, sigue lo otro, lo que acabamos de leer, ¿verdad? Pero seguramente Timoteo tuvo que escuchar muchas personas que lo comparaban con el apóstol Pablo y le decían cómo debía realizar su trabajo como pastor. Muchas personas se acercarían a él, pero Pablo era un hombre apasionado que amó y odió con gran fuerza. Sabemos la biografía, la historia del apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo detectó, mi amado, la necesidad de Timoteo. Y miren cómo empieza él la segunda carta a Timoteo. Me fascinó, mi amado. Miren que el apóstol Pablo lo envió esta carta a Timoteo con las siguientes afirmaciones. ¿Qué le dice el apóstol Pablo a Timoteo? Porque el apóstol Pablo era apasionado, era un hombre de discernimiento, era un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios y sabía que Timoteo en esos momentos necesitaba ser afirmado, necesitaba ser elogiado, ¿verdad? Por eso es que uno de los ingredientes para crear ese ambiente sano es la afirmación. Y miren lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo: doy gracias por ti, oro por ti día y de noche, pienso en ti todo el tiempo, recuerdo tus lágrimas, anhelo verte, estoy lleno de gozo cuando estoy contigo. Miren que el apóstol Pablo le manda a decir estas afirmaciones a Timoteo en su segunda carta y me fascinó, mi amado. Miren, vamos a leerla un momento. Segunda de Timoteo 1, de 3 al 4. Miren lo que dice: como te rogué que te quedaras en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandaras a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. Segunda de Timoteo. No estoy leyendo primera, perdón. Segunda de Timoteo. A mí esta carta me fascinó, mi amado. Aquí el apóstol Pablo está firmando a Timoteo porque él sentía que Timoteo necesitaba esas palabras en esos momentos. Miren, segunda de Timoteo 1, 3, 4. Dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Al acordarme de tus lágrimas, siento deseo de verte para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó de tu abuela, de tu madre, ¿verdad? Y estoy seguro que en ti también. Pero qué lindo el apóstol Pablo, mi amado. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener, ese discernimiento, esa sabiduría, esa pasión, esa gran fuerza espiritual en nosotros, ¿verdad? Para nosotros detectar la necesidad de esa persona, ¿verdad? No es que nosotros vamos a Salamaría, ¿cómo que se dice? Salamero, no es esa manera. Aquí lo podemos ver cómo el apóstol Pablo se dirige a Timoteo, conociendo la necesidad
que tenía Timoteo en esos momentos. Doy gracias a Dios por ti, oro por ti día y noche, mi amado, y la afirmación es poderosa porque crea un ambiente donde la persona baja sus defensas y permite que se den profundos cambios en su vida. O sea que es uno de los ingredientes también muy importante. No quiere decir que nosotros vamos a estar como les dije ahora, con salamería. No, es algo poderoso que va a crear un ambiente donde la persona va a bajar esa coraza, donde va a salir de esa coraza, como aprendimos de la tortuguita, ¿verdad? Va a bajar sus defensas y va a permitir que se den profundos cambios en su vida. Entonces miren que es muy importante, pero tenemos que ser apasionados, tenemos que tener esa fuerza espiritual, esa pasión para nosotros poder detectar la debilidad, para poder nosotros detectar la necesidad de esa persona, hacerlo con mucha sabiduría, con mucho tacto. Tenemos que hacerlo, mi amado. Entonces creo que hasta este momento damos por terminada esta clase. Seguiremos la continuación el otro martes. Estamos viendo los ingredientes para crear un ambiente sano, un ambiente necesario para crecer, ¿verdad? Un ambiente para crecer, para que pueda crecer el discipulado. Y esto es que hacen cuando nosotros creamos ese ambiente sano, ese ambiente con estos ingredientes, vamos a hacer que las cosas crezcan, ¿verdad? Va a haber un progreso, va a haber un adelanto en nuestra vida, pero es muy importante tener en cuenta estos ingredientes, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son? La confianza, muy importante, mi amado, la confianza. Que esas personas y que nosotros podamos hallar esa confianza, esa persona donde nosotros podamos confiar, donde podamos ser vulnerables delante de esa persona, ¿verdad? Que podamos hallar gracia, la gracia que viene, que la fuente, ¿verdad? Y el recurso viene solamente de Dios. La humildad, que es un acto, ¿verdad? El rasgo distintivo del carácter de nuestro amado Jesús. La sumisión. Miren que es muy importante que nosotros nos sometamos los unos a los otros, que vivamos los unos por los otros. La sumisión, y este último punto que estamos viendo, que es la afirmación. Y tenemos el mayor ejemplo, ¿verdad? Cómo afirma el apóstol Pablo a Timoteo, porque yo estaba estudiando el capítulo mi amado, y Timoteo fue el sucesor del apóstol Pablo. Y sabemos que era joven, sabemos todas sus debilidades, ¿verdad? Y como dice el estudio, todo lo que tuvo que escuchar alrededor de él. Pero el apóstol Pablo detectó la necesidad y miren que le envió esta carta con estas afirmaciones. Y esto fue poderoso porque creó un ambiente de confianza, de seguridad. Y ahí es donde se empiezan a ver cambios en la vida de Timoteo, que tuvo que perseverar hasta el final, fortalecido en esas afirmaciones que el apóstol Pablo le dio a través de la palabra, guiado por el Espíritu Santo de Dios y por nuestro amado Dios. Entonces, en la próxima clase terminamos de ver este último ingrediente para seguir adelante con el estudio. Entonces vamos a darle gracias a Dios. Espero que haya sido de edificación, que haya sido entendible, mis amados. Y vamos a darle gracias por este tiempo. Amado Dios y Padre, alabado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. Gracias por esta presencia tuya, Señor. Gracias por este estudio, bendito Dios. Gracias, Señor, porque nos habla, bendito Rey, para corregir nuestros errores, Señor, para nosotros poder aprender a crear un ambiente, bendito Dios, donde podamos crecer, donde pueda crecer ese discipulado, Señor, un ambiente sano, con unos ingredientes, Padre amado, bendito Dios. Permite que lo podamos poner por obras, Señor. Oh, Padre amado, grande y poderoso eres, Señor. Gracias, Señor, porque cada día nos hablas conforme a nuestra necesidad, conforme a nuestra falencia, Señor. Tú quieres verdaderamente que podamos cumplir, Señor amado, esa gran comisión, Señor, pero tenemos que prepararnos nosotros, bendito Dios, con ese ambiente para que crezca ese discipulado, para ser verdaderamente esos discípulos y esos discipuladores tuyos,
bendito Rey. Oh Padre amado, gracias, gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad que nos brindaste una vez más de estar reunidos escuchando este estudio. Padre, bendice cada estudiante, Señor, bendícelo, Señor, que esta semana, estos días que faltan, Señor, sean de bendición, sean de cielos abiertos para cada uno de nosotros, Señor, que seas tú concediendo conforme a tu voluntad, Señor, los deseos de nuestros corazones, bendito Rey. Gracias, Señor, gracias, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, hemos orado, salimos de este medio, pero no de tu presencia, bendito Rey, en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, mis amados, mi Dios les bendiga.